No te alejas de tu hermano por falta de amor. Te alejas porque está demasiado cerca de lo que niegas en ti. La familia no rompe vínculos, los expone. De niños compartieron sangre, espacio y mirada ajena. No eligieron convivir, compitieron por atención como animales silenciosos. Cada gesto era medido, cada caricia comparada. Aprendieron pronto que el amor no es infinito, que se reparte, que se gana o se pierde. Ahí nació la herida, no visible, permanente. ¿Crees que el conflicto es reciente? Una discusión, una traición menor. Pero el corte ocurrió antes de que pudieras nombrarlo. Freud lo vio claro, el hermano no es solo otro, es el primer rival, el primer espejo que no obedece, el primero que demuestra que no eres único. Uno se volvió el fuerte, el otro el correcto. Uno cargó con la rebeldía, el otro con la aprobación, roles impuestos, nunca discutidos. Y con los años, esos papeles se endurecieron hasta parecer identidades. Ya no podían hablar sin defenderlos, ya no podían escucharse sin sentir amenaza. El silencio entre hermanos no es vacío, está lleno de cosas no dichas que ya no pueden decirse. Cada conversación roza la comparación original. ¿Quién logró más? ¿Quién fue menos visto? ¿Quién falló primero? No importa que tengan 40 años, el cuerpo recuerda lo que la mente racionaliza. Por eso evitan el contacto, no por odio, por protección. El hermano sabe dónde tocar, sabe qué herida abrir sin levantar la voz. La familia conoce tus puntos ciegos porque estuvo ahí cuando se formaron, y nadie quiere ser visto donde aún duele. Freud entendía que la rivalidad fraterna no se supera, se reprime, se disfraza de distancia educada, de mensajes breves, de cumpleaños olvidados. No es madurez, es contención, una tregua silenciosa con el pasado. Y aquí está lo incómodo. Cuando no hablas con tu hermano, no estás huyendo de él. Estás evitando una versión de ti que nació antes de que pudieras elegir. La versión que perdió, o que ganó y nunca lo perdonaron. Algunos vínculos no mueren, se congelan. No por falta de historia, sino por exceso de ella. Y la pregunta que queda no es si volverán a hablar, sino si estás dispuesto a mirar lo que su silencio todavía refleja. Creíste que el tiempo lo resolvería, que crecer diluiría la rivalidad. Fue al revés. El tiempo solo hizo más claro lo que ya estaba decidido. Cuando dejaron la casa, no se liberaron el uno del otro. Se llevaron la comparación dentro. Cada logro era medido contra una ausencia. Cada fracaso tenía testigo imaginario. El hermano siempre está, incluso cuando no está, especialmente cuando no está. Uno eligió parecer independiente, el otro eligió parecer necesario. Estrategias distintas para sobrevivir a la misma carencia. Ninguna inocente, ninguna consciente. Freud lo sabía. El yo se construye contra algo. En la familia, ese algo suele tener tu mismo apellido. Por eso las conversaciones adultas suenan falsas. Hablan de trabajo, de clima, de terceros, nunca de lo esencial. Lo esencial sería admitir que aún compiten, que aún duele, que aún esperan algo que ya no llegará. Y eso es inadmisible para un adulto funcional. El resentimiento no siempre grita. A veces se vuelve ironía, o indiferencia pulida, o silencio maduro, pero sigue siendo resentimiento. No por lo que el otro hizo, sino por lo que representó. El recordatorio constante de que el amor tuvo condiciones. El hermano que fue más visto no puede perdonar al que fue menos, porque carga una culpa que no eligió. El que fue menos visto no puede perdonar al otro, porque su herida necesita un rostro. Así se cierra el círculo. Nadie gana. Nadie se va limpio. La distancia parece libertad, pero es vigilancia pasiva. Siguen observándose desde lejos. Redes sociales, noticias indirectas, comparaciones tardías. El vínculo no se rompió, se volvió espectral. Presente sin cuerpo, activo sin contacto.
Freud diría que el conflicto persiste porque cumple una función. Mantiene estable la identidad. Mientras el hermano exista como el otro, tú sigues sabiendo quién eres. Romper el conflicto sería perder una coordenada interna. Y eso asusta más que el silencio. Por eso no llaman, no escriben, no preguntan. No porque no importe, sino porque importa demasiado. Porque cualquier reencuentro amenaza con reactivar lo que fue enterrado vivo. Y queda esta verdad incómoda. A veces no se trata de reconciliarse. Se trata de aceptar que hay vínculos que nacieron torcidos. No por maldad, por estructura, por escasez, por infancia. El silencio entre hermanos no siempre es fracaso. A veces es el precio de seguir siendo quien eres. La pregunta es, ¿cuánto de ti todavía depende de que él permanezca lejos? No recuerdas el momento exacto en que dejaste de hablarle. Porque no fue un evento, fue una acumulación, una erosión lenta. Así mueren los vínculos reales. Cada reencuentro confirmaba lo mismo. Ya no podían verse sin leer jerarquía. ¿Quién avanzó más? ¿Quién se estancó? ¿Quién necesita justificar su camino? El diálogo era solo una excusa para medir distancias internas, y el cuerpo lo sabía antes que la mente. El hermano no escucha lo que dices, escucha lo que significas. Por eso cualquier frase se vuelve ataque, cualquier silencio, desprecio. No importa la intención, importa la historia que ya existe debajo, y esa historia no se corrige con palabras. Freud entendía que lo reprimido no desaparece, se reorganiza. La rivalidad infantil, negada durante años, reaparece como frialdad adulta. No hay gritos, no hay escenas, solo una imposibilidad constante de estar cerca sin tensión. La familia insiste en la reconciliación porque no soporta el reflejo. Dos hijos que no se hablan evidencian algo que nadie quiere nombrar, que el amor parental no fue neutral, que hubo preferencias, ausencias, comparaciones, y alguien siempre perdió. Así que el sistema empuja al silencio elegante. Ya son adultos. Eso quedó atrás. Mentira funcional. Nada quedó atrás. Solo aprendieron a no tocarlo, a caminar alrededor del núcleo sin mirarlo. El hermano se vuelve archivo cerrado. No se abre porque no se confía en lo que puede salir. Viejos celos, culpa no resuelta, deseos prohibidos de ser el otro, o de verlo caer, cosas que no encajan con la imagen adulta que construiste. Por eso la distancia se siente segura. No hay riesgo de colapso interno, no hay amenaza de volver a ser pequeño, vulnerable, comparado. La ausencia protege la narrativa que te permite seguir adelante, pero hay un costo. El yo que construiste necesita al hermano ausente para sostenerse. Sin él, algunas certezas se debilitan. ¿Quién eres si ya no tienes contra quién medirte? ¿Quién fuiste realmente en esa infancia? El silencio no es neutral, es una decisión diaria, y aunque parezca calma, sigue siendo relación. Una relación basada en evitar. No hablar con tu hermano no significa que el vínculo terminó. Significa que quedó suspendido en el punto exacto donde dolía demasiado avanzar. Y lo que queda por ver no es si algún día volverán a hablar, sino si puedes existir sin que su ausencia siga organizando tu identidad. Hay un momento en que dejas de culpar al pasado y empiezas a usarlo. Ahí el silencio con tu hermano deja de ser herida y se vuelve estructura. Porque admitir que el vínculo falló implicaría aceptar algo más peligroso, que la familia no es refugio, sino el primer campo de fuerzas. Freud lo intuyó. La familia no forma sujetos libres, produce posiciones, y luego las llama naturales. El hermano ausente cumple una función precisa. Es el testigo que no está, el juez que no habla. Gracias a él, puedes mantener intacta tu versión de los hechos. Mientras no vuelva, no hay contradicción, no hay revisión,
No hay riesgo de descubrir que también fuiste injusto. La distancia preserva la narrativa. Cada uno se convierte en caricatura del otro. El exitoso frío, el sensible fracasado, el responsable, el caótico. Simplificaciones útiles. La complejidad real sería insoportable, porque la complejidad exige asumir ambivalencia, amor mezclado con deseo de anular, lealtad contaminada de odio. Por eso el reencuentro siempre fracasa, no por lo que se dice, sino por lo que podría decirse y no se dice. El aire se llena de pasado no procesado, el cuerpo entra en alerta, la mente busca salidas rápidas, y luego otra vez el silencio. La sociedad llama a esto distancia sana. Freud lo llamaría represión bien educada. Funciona hasta que no funciona, hasta que algo externo toca el mismo nervio. Un conflicto laboral, una pareja que replica el rol, un hijo que hereda la misma tensión sin saber por qué. El hermano no desaparece, se transmite como patrón, como reacción automática, como sombra proyectada sobre otros vínculos. Lo que no se miró, se repite, no como recuerdo, sino como estructura emocional. Y aquí está el punto que incomoda. No hablar con tu hermano no te hace libre de él, te hace organizado alrededor de él. Tu calma depende de su ausencia, tu identidad, de que no regrese a cuestionarla. El silencio no es el final del conflicto, es su forma más estable. La pregunta ya no es si algún día hablarán. La pregunta es qué parte de ti colapsaría si ese silencio dejara de sostenerte. Al final no queda odio, queda algo más frío. La comprensión de que no todo vínculo está hecho para salvarse. El hermano ya no es persona, es símbolo. Un nodo temprano donde aprendiste escasez, comparación, silencio. No necesitas que vuelva. Necesitas que siga siendo lo que es. Una distancia que explica quién te volviste. Freud diría que el yo madura cuando acepta la pérdida. Pero hay pérdidas que no se lloran, se integran, se usan, se convierten en arquitectura interna. El hermano ausente es una de ellas. Si algún día hablaran, no sería reconciliación, sería desmontaje. Caerían las versiones cómodas, aparecerían contradicciones. Tal vez descubrirías que no fuiste solo víctima, o que el otro cargó algo que nunca viste. Eso no libera, desestabiliza. Por eso el silencio persiste, porque sostiene un equilibrio, precario, pero funcional. Cada uno en su órbita, cada uno con su relato intacto. No es paz, es orden. La familia seguirá esperando un gesto final, un reencuentro, una foto, un cierre narrativo, pero la vida real no cierra, solo continúa con lo que queda sin resolver. Algunos hermanos se hablan y nunca se ven. Otros no se hablan y se determinan mutuamente toda la vida. La cercanía no mide la influencia, el silencio tampoco la elimina. Y aquí está la última verdad, la que no se dice. No todos los lazos rotos son fallas, algunos son límites aprendidos demasiado tarde. Otros son la única forma posible de no seguir repitiendo la misma escena infantil. No hablar con tu hermano no significa que perdiste algo, significa que algo en ti eligió no seguir pagando el mismo precio. Lo que queda no es culpa, es una pregunta muda que ya no busca respuesta.